Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal Astrología para Entender. Y hoy os voy a hacer un vídeo sobre una primera luna llena del año, tremenda luna llena en Cáncer. Eh, una luna completísima que de alguna manera está tensando el muelle, está generando muchísima tensión para cuando se suelte ese muelle preparar toda la primera mitad del año hasta julio. Una luna llena muy, muy creativa, muy fértil. La luna es el signo de Cáncer, entonces las lunas llenas en Cáncer ya de por sí son fuertes, son muy potentes. Esta luna llena además está... Ahora explicaré un poco todos los aspectos implicados en esta luna que son fuertes, son tensos, pero de una tensión muy creativa. O sea, ya en el escrito que publiqué en la parte de comunidad, el escrito llamado La Grieta Cósmica, que es ese punto intermedio entre Piscis y Aries, ese grado 0 de Aries, el grado 29-59 minutos de Piscis, donde va a haber muchísimo movimiento, porque irán pasando Neptuno, Saturno, irán pasando directos, retrogradando, pasa al nodo norte, pasará Venus, retrogradará Venus sobre ese punto. O sea, es un punto que de alguna manera tiene unas características cuánticas, o sea, donde se pueden gestar muchísimas posibilidades creativas y a la vez también posibilidades destructivas. ¿Por qué? Porque el acto creativo no hay creación, o sea, no hay proceso creativo, sino hay tensión. Una verdadera creación es una gestación y un parto. Y ahí siempre, que es como ese punto de la grieta cósmica, ¿no? Ahí siempre hay posibilidades de construcción y posibilidades de destrucción, o se combinan ambos, ¿no? Es ese caldero alquímico, ese punto muy cuántico, o sea, se dan muchas posibilidades, se abren muchísimas posibilidades, pero genera muchísima tensión. No hay creación sin tensión. De la misma manera que, o sea, la creación, que es una génesis, es una gestación y un parto, se juega entre la vida y la muerte. Y es desde esa tensión donde realmente pueden nacer cosas nuevas, como en un proceso alquímico, a partir de la combustión se transforma el plomo en oro, pero o sea, se libera una cantidad enorme de energía. Entonces, ya os decía en ese escrito que con la retrogradación de Marte a Cáncer, Marte, que es el regente de Aries, que es el regente de ese punto de la grieta cósmica, de alguna manera iniciaba ese proceso. Ahora entramos en un punto más de tensión en ese muelle, de tensión creativa en ese muelle. Esta luna llena se da en conjunción con Marte. La luna está en el grado 24, Marte está en el grado 27. Horas después de la luna llena se cruzarán Marte y la luna. 6, 7, 8 horas después se cruzan Marte y la luna, pero la luna llena ya está en conjunción con Marte en Cáncer. El Sol en Capricornio, en el grado 24 de Capricornio, y un poquito más adelante, que hace conjunción con este Sol, una conjunción lejana, que de alguna manera también participa en esta luna llena, aunque de manera ya un poco más lejana, está todavía Plutón. O sea, la oposición Marte-Plutón sigue activa, aunque ya se está deshaciendo, pero por un lado tenemos Luna-Marte en Cáncer, por el otro lado tenemos Sol-Plutón Sol en Capricornio, Plutón en el primer grado de Acuario. Entonces, de alguna manera Marte, que está en esa retrogradación por Cáncer,
está en ese periodo de gestación en Cáncer, buscando nuevas maneras de actuar, yendo hacia adentro. O sea, no es un momento de grandes acciones hacia afuera. Esto vendrá más adelante, en febrero, marzo, abril. O sea, ahora se está tensando ese muelle. Marte está buscando nuevas maneras de nutrirse, está de alguna manera recuperando fuerzas en Cáncer para salir disparado después. A final de febrero, en el grado 17 de Cáncer, Marte se pondrá directo. A final de abril vuelve a entrar en Leo, entonces ya tenemos otra vez un Marte creativo que habrá cambiado, o sea, se habrá desidentificado de viejas formas de actuar y sale un Marte muy renovado, mucho más guerrero, ya directo en Leo, que Marte en Leo es ese caballero de la armadura reluciente, o sea, que sale al mundo de alguna manera renovado, con sus heridas curadas y le habrá sacado brillo a su armadura, y sale de sombra el 2 de mayo en el grado 6 de Leo. Ahí ya, cuando sale de sombra, Marte empieza a recorrer territorio nuevo y empieza a avanzar con muchísima fuerza creativa en Leo y en el mundo, ya, o sea, sale adelante con muchísima fuerza. Además, ese Marte está de alguna manera en una danza con Júpiter muy interesante. Júpiter, que ahora está retrogradando todavía en Géminis, y en esta luna Marte y Júpiter, los dos retrogradando, están en una semicuadratura. Entonces Júpiter retrógrado, que todavía esconde su sentido, o sea, todavía no da mucha dirección, también está haciendo un proceso hacia adentro. Esa semicuadratura puede generar ansiedad, porque todavía no tenemos del todo clara la dirección, no acabamos de ver el sentido de manera explícita, ¿no? Entonces esa semicuadratura puede generar algo de tensión. Esa semicuadratura se dará una tercera vez cuando Marte se ponga directo, volverán a hacerla. ¿Y qué pasa con Júpiter? A mediados de febrero, o sea, a final de febrero Marte se pone directo, pero a mediados de febrero Júpiter se pone directo. Entonces, sale de sombra el último día de abril, el 30 de abril, Júpiter sale de sombra en el grado 21 de Géminis, y hacia la primera semana de junio hace la tercera cuadratura con Saturno. Pero hay un momento muy interesante que es ese final de abril, 30 de abril, 1 de mayo y el 2 de mayo, que es cuando el 2 de mayo Marte sale de sombra y el 30 de abril Júpiter sale de sombra. Entonces ahí por el 1 de abril, a inicios de abril, tenemos a Marte y a Júpiter que salen de sombra, que empiezan a explorar territorio nuevo. Son dos planetas muy activos, tremendamente activos. Los dos al mismo tiempo salen de sombra y precisamente en ese momento Venus está en la grieta cósmica. O sea, en el mismo momento que los dos salen de sombra, Venus está en ese... se libera toda esa tensión creativa. Y Venus está en ese espacio cuántico dando forma en conjunción a un grado con Neptuno. A partir de febrero, todo lo que se está tensando ahora con muchísima fuerza, ahora repasaré un poco los aspectos, hay muchísima tensión, pero toda esa tensión es muy fértil, es tremendamente fértil, y después febrero, marzo, abril, mayo, se libera una cantidad enorme de energía creativa. Y bueno, es interesante, es interesante a ver lo que sucede, sobre todo ahí por el 1 de mayo. Después, además, tenemos que a final de enero, principio de febrero, Urano,
que lleva ya una larga retrogradación, se pone directo. A principios de febrero, o sea, todo se juega entre febrero y mayo. Urano se pone directo y empieza a avanzar lentamente, porque Urano, como todos los transpersonales, son como esos trenes de carga, ¿no? Que frenan lentamente y vuelven a avanzar muy lentamente, y una vez que cojan velocidad empiezan a tener muchísima fuerza. Entonces todo febrero ese tren de carga que es Urano empieza a avanzar. En esos momentos que se pone estacionario se libera también muchísima energía, que es cuando esos trenes de carga, cuando están frenando, oyes crujir el acero, ¿no? de la liberación de energía, de la energía que desprende ese hecho, ¿no? Entonces, Urano empieza a avanzar en febrero y sale de sombra en el grado 27 de Tauro la segunda semana de mayo. Y empieza a tocar Géminis por primera vez a principios de julio. Esa segunda semana de mayo, si ya tenemos en cuenta que la primera semana de mayo Marte, Júpiter salen de sombra, y la segunda semana de mayo Urano sale de sombra, el potencial creativo de mayo es que ya se notará antes, cuando estén directos todos, pero el potencial creativo de cuando salen de sombra empiezan a explorar, empiezan a ser creativos de verdad, porque hasta que no salen de sombra están poniendo en marcha energías que ya han recorrido, ¿no? Ese territorio, energías que ya conocen, pero están yendo hacia adelante. Pero cuando salen de sombra los tres, casi simultáneamente, empiezan a liberar toda esa energía creativa. Toda esa tensión empieza a dar frutos, empieza a explorar terreno nuevo, y esta es la función de acumular tensión creativa. El riesgo, la tensión, la fricción que hay para que se genere algo nuevo, tiene ese sentido, ¿no? O sea, es convertir ese plomo en oro. Entonces, a partir de mayo vamos a tener una época de las más fértiles que vamos a ver este año, de las más creativas. Será un momento tremendamente bueno para tirar adelante iniciativas, ya podemos empezar, debemos estar empezando a prepararlas ya. Ahora es un momento de preparación, hay que preparar el terreno, ¿no? Ese Marte que está hacia adentro no está actuando hacia afuera, está pensando, está replanteándose su manera de actuar. Júpiter está retrógrado, todavía está buscando el sentido, buscando la dirección. Urano, que es el cambio, que es esa tremenda energía de cambio, de revolución, Urano todavía está viviendo cierto caos. O sea, de hecho, hay una sesquicuadratura entre Mercurio en Capricornio y Urano en Tauro, que es interesante esa sesquicuadratura, porque Mercurio en Capricornio pone orden, es un Mercurio riguroso, que quiere hacer las cosas bien y de forma ordenada, pero en sesquicuadratura con Urano es como que Urano lo desestabiliza. Hay un diálogo mutuo, ¿no? O sea, Urano está todavía en cierto caos, y Mercurio le está mandando información de orden. Entonces Urano le genera caos a Mercurio, pero Mercurio le aporta orden. De hecho, es el planeta más rápido el que hace el aspecto, ¿no? Entonces Mercurio le está aportando un orden necesario para cuando Urano se ponga directo, pueda actuar, ya no diría con lógica, porque Urano no actúa con lógica, pero bueno, con una lógica que igual se nos escapa, pero es existente también, y pueda liberar toda esa energía para que en esa grieta cósmica podamos aportar
novedad real. O sea, podamos aportar cambio real a nuestras vidas y lo veremos en el mundo también probablemente, ¿no? Bueno, aspectos. Voy a hacer un repaso muy rápido. Va a ser un poco técnico, pero voy para que os deis cuenta un poco de todos los aspectos que hay. Está, por supuesto, la oposición Luna-Marte con Sol-Plutón. Entonces, Marte hace semicuadratura con Júpiter, que ya la hemos visto. O sea, los dos están retrogradando y esto puede generar cierta tensión de que todavía no sabemos muy bien por dónde ir. Marte la Luna hace cuadratura a Quirón. Marte y Luna hacen un trígono que es exacto, en el caso de Marte, un trígono a Neptuno. Muy interesante porque ese trígono descarga bastante de tensión todo ese muelle. ¿Cómo lo descarga? Pues ese trígono con Neptuno que está muy cerca de la grieta cósmica, que está cerca de entrar en Aries y hacer ese cambio de ciclo de 165 años de Neptuno, que empieza otro ciclo en Aries, pues ese trígono es ten fe, ten confianza, confía, o sea, todo está bien. Aunque no lo parezca, todo va bien, todo va por donde tiene que ir. Entonces, Neptuno, que es ese orden que está más allá del orden que podemos percibir, pero que está, de alguna manera nos pide que confiemos, porque desde la preocupación y desde la preocupación y desde el miedo no podemos ni actuar bien, ni pensar bien, No, hay que confiar en los procesos. Nunca hay que dejar de hacer, hay que seguir haciendo, pero tenemos que aprender a confiar. Y sobre todo con ese Neptuno que va a ser protagonista, pasando por encima varias veces de esa grieta cósmica, nos está pidiendo que confiemos en esos procesos, porque va a haber muchísima incertidumbre, se van a abrir muchísimas posibilidades y va a depender de nosotros convertirlas en creativas o en destructivas. Va a depender de nosotros por un lado y por el otro lado habrá que confiar en el proceso. O sea, no podemos quedarnos atascados, no tenemos el control absoluto de los resultados. O sea, si confiamos en el proceso, algún resultado se dará y es probable que no sea el que nosotros queramos, pero sí el que nosotros necesitemos. Entonces hay que confiar un poco en el proceso, confiar bastante en el proceso de la vida. Entonces ese trígono, en esa luna llena, ese trígono Marte-Neptuno y sextil Sol-Neptuno, que de hecho el sextil lo hace con Neptuno, se hace en el punto medio entre el Sol y Plutón. Bueno, pues hay que aprender a confiar, hay que aprender a entregarnos. O sea, nosotros iniciamos, nosotros le damos dirección a las cosas, pero después hay que entregar el proceso. Marte también hace una sesquicuadratura con Venus en Piscis. Una sesquicuadratura suele ser un corte, un cambio de algo. Dejamos algo atrás, Venus se dirige ya hacia Saturno, se dirige hacia Venus, se dirige hacia la grieta cósmica. Esa Venus va a ser muy importante para que decidamos qué nos queremos llevar en todo este proceso, qué queremos dejar atrás, para que valoremos y para que aprendamos con esa luna llena en Cáncer también y Venus en Piscis. O sea, hay que aprender a actuar desde aquello que nos nutre y desde aquello que nos produzca disfrute, pero probablemente haya una renovación, pues, con todo ese proceso de Venus, haya una renovación en una revalorización, una actualización, por decirlo de alguna manera, de aquello que nos hace disfrutar, aquello que le damos valor, y otras cosas que ya no y que pues habrá que ir dejando atrás.
Estos son los aspectos de Marte. Después de Sol-Plutón hace la semicuadratura a Saturno. Es la tercera y última semicuadratura que Plutón y Saturno hacen. Es interesante porque es la de cierre, es la última de tres que hemos tenido en los últimos 6 meses o más. Entonces las semicuadraturas son procesos de tensión interna que pueden generar ansiedad, pero al ser la de cierre es muy interesante porque es ese Saturno que avanza por Piscis, ya avanza hasta llegar a Aries. Después el año que viene, a finales de año volverá a entrar en Piscis, retrogradará, pero ya avanza con la intención de abandonar Piscis y tocará Aries. Es ese Saturno que empieza ya a dar forma a todo eso pisciano que es muy difícil de darle forma, ¿no? Que pueden ser nuestros sueños, que pueden ser nuestras ilusiones, y que es también aquello que se nos escapa, pisciano, esa lógica, esa inteligencia que hay más allá de lo visible, pero que la intuimos. Y Saturno, que es el que da forma, pues ya está preparado para ir aterrizando todo esto y para ir dándole una cierta solidez. Entonces esa semicuadratura de cierre es muy interesante. Después el Sol hace cuadratura a Quirón. De hecho el Sol y la Luna hacen una cuadratura un poco lejana, pero hacen una T cuadrada a Quirón, que es interesante porque Quirón durante todo el año ha ido haciendo un proceso junto con el nodo norte de sanación de las heridas de autoafirmación. O sea, de alguna manera es momento, esta luna llena y toda esa tensión creativa está poniendo a prueba ese Quirón, o sea, hasta qué punto confiamos, y es momento de confiar en nuestra fuerza, nuestra fuerza visceral de Ariana, es momento de confiar en el yo, en nuestra fuerza personal y que nos haga de sostén. O sea, ese Quirón será puesto a prueba, pero también ha hecho un proceso muy largo, entonces es momento de que se ponga a prueba también, ¿no? Y después el Sol hace un trígono partil a Urano y Urano hace un sextil partil a la Luna. Muy interesante también, muy interesante porque toda la tensión que hay, que todavía está activa, aunque se esté desactivando, pero se está desactivando por compresión, porque se están acercando el uno al otro, se está desactivando por compresión la segunda cuadratura Saturno-Júpiter, con las dos semicuadraturas a la luna llena y a Marte-Plutón, con varias sesquicuadraturas que son cambios, que son cortes, y toda esa tensión, todo ese muelle se suaviza por Neptuno y por Urano, con trígono y con sextil. De alguna manera nos está diciendo, o sea, sí, está tensando el muelle, pero estamos preparados para ese cambio uraniano, para dar ese salto por la grieta cósmica, para que se suelte nuestro potencial creativo renovado. Sé que son como palabras que suenan como muy grandes y tal, pero la verdad es que es muy estimulante el momento en el que estamos. La fertilidad del momento es tremenda, la tensión también es tremenda, entonces, pero estamos preparados con ese Quirón. O sea, ha habido una preparación lenta y larga para este momento. Entonces, ahora es momento de resistir, de mirar, de cuidarnos en esta tensión, porque puede alterar, o sea, esta sesquicuadratura entre Mercurio y Urano puede alterar el sistema nervioso. Están en signos de tierra, o sea, nos puede afectar en lo corporal. La Luna con Marte está en Cáncer. Cáncer también es un signo muy corporal.
es de agua, es emocional, pero es una emoción que puede somatizarse en el cuerpo, en cáncer. Entonces es momento de decir, o sea, estamos soportando mucha tensión, pero estamos preparados para soportarla. Y es ese muelle que ya en febrero se empieza a soltar y ya no para. Ya no para. Marzo, abril, en mayo, que es cuando todos estos salen de sombra, como os explicaba antes, yo diría, si somos capaces de cuidarnos en esa tensión, cuando se suelte el muelle es un momento creativo que sería bueno aprovecharlo desde el disfrute, además con esa Venus en la grieta cósmica, ¿no? Yo veo un momento tremendamente creativo, que después de alguna manera se culmina, o sea, llega a su máximo en la tercera cuadratura Júpiter-Saturno, la primera semana de junio, y en principio de julio cuando Urano sale a Géminis. Esa tercera y última, la cuadratura de cierre de ese ciclo Júpiter-Saturno en la primera semana de junio, que además ya no se da entre el signo de Piscis y Géminis, sino que se da en el primer grado de Aries, también en esa grieta cósmica. Cuidado, o sea, el primer grado de Aries y el primer grado de Cáncer, ahí de alguna manera se libera del todo la energía creativa que nos va a regalar un año muy, muy interesante, que a nivel mundial es probable que sucedan muchísimas cosas, muchísimos cambios. A nivel personal, he ido haciendo mi proceso, ¿no? Porque se ha hablado tanto del 2025 y del 2026, porque esta energía sigue más allá, ¿no? Sigue en el 2026 con muchísimos cambios, y he ido haciendo yo mismo mi proceso. O sea, el año pasado hasta cierto punto me daba miedo, ¿no? Uy, es que tanto cambio, porque el ser humano no le gusta, no le acaba de gustar el cambio, entonces es incómodo, es esa tensión creativa. O sea, hay una tensión, y sabemos que ante grandes cambios hemos de ser creativos, pero se acumula muchísima tensión y de alguna manera nos jugamos la vida, o sea, en abstracto o no, o sea, pero nos jugamos muchísimo. Entonces pueden aparecer miedos, por supuesto, puede aparecer, pero yo diría que ya no es momento de tener miedo, es momento de empezar a verle el lado constructivo a esa tensión. Y en mi propio proceso, ahora que ya estamos en el 2025, que era ese año tan esperado, y normalmente yo el clima astral, que por cierto aprovecho para recordar, que se ha de recordar muchísimo esto, ¿no? De que el clima astral es una atmósfera general, una atmósfera colectiva, es una energía que está disponible, que puede resonar más o menos, pero que no habla de los casos particulares. O sea, el clima astral, para ver el caso particular, el caso personal de cada uno, siempre hay que llevarlo al natal. Pero la energía que resuena, que está en el aire, sí que la podemos aprovechar para intentar entender. Después siempre hay que mirar, por ejemplo, sería muy interesante esa grieta cósmica, ese grado 0 de Aries, grado 29-59 de Piscis. Sería muy interesante ver en qué casa, en qué punto de vuestra carta natal está esa grieta cósmica, porque ahí va a haber muchísimo movimiento. Entonces, en función de qué casa está, va a soltar toda esa energía creativa, y ahí va a haber muchísima renovación. Pero esto es algo más complejo que un clima astral, siempre hay que llevarlo a la carta natal, ver qué aspectos hace, qué aspectos activa en la carta natal. Entonces,
no existe algo como, oh, qué bien para todos o qué mal para todos. No, lo bueno y lo malo es muy relativo en astrología. O sea, lo que consideramos malo a veces no es otra cosa que difícil, pero lo que consideramos difícil a veces es muy necesario para que saquemos lo mejor de nosotros. O sea, cierto grado de dificultad hace que seamos más creativos. Entonces, no hay que juzgar, ¿no? Y cada caso será particular, cada caso es radicalmente singular en astrología, ¿no? Como lo es cada carta natal. Entonces, esto es un clima astral, es general, es colectivo, y intentemos recoger aquello que nos resuena y nos pueda ser útil, ¿no? Ahora ya no sé dónde me he quedado. Bueno, en ese proceso, claro, cuando se hablo de proceso alquímico, de esa zona cuántica, por decirlo de alguna manera, que abre muchísimas posibilidades, no olvidemos que estamos todavía y que volverá a haber una tercera oposición Marte-Plutón. Marte y Plutón son los regentes de Escorpio, regente moderno, regente tradicional de Escorpio, que tienen mucho que ver con esa tensión alquímica. O sea, hay una combustión de extremos. Con la oposición Marte-Plutón todavía está saliendo mucha información escondida del subconsciente, mucha información que está saliendo a la superficie, que eso no son procesos fáciles. Plutón tiende a esconder sus cartas, pero la función de Plutón, de ese sol negro, es de llevar a la luz de la conciencia aquello que esas cartas escondidas, ¿no? O sea, esos ases en la manga, de alguna manera. Entonces, bueno, pues todavía estamos en ese proceso de autodescubrimiento de nuestro propio potencial, al fin y al cabo, porque Plutón tiene mucho que ver con el poder interior y con el propio potencial. Un potencial en oposición a Marte, ahora retrogradando, pero después la tercera oposición la harán con Marte directo, y ya cuando entre en Leo, o sea, después de la tercera semana de abril, es ese potencial creativo a la hora de actuar, que es ese Marte en Leo, que es ese caballero que ya avanza de manera valiente y con las fuerzas renovadas, ¿no? Porque ahora está haciendo como ese reposo del guerrero, que no es del todo tranquilo, ese reposo del guerrero, pero ese reposo del guerrero, él se está replanteándose sus estrategias de avance en Cáncer, ¿no? Su manera de actuar, está buscando maneras de actuar más nutritivas y más auténticas para cuando salga en Leo. Bueno, esto es un poco lo que os quería comunicar, que hay muchísima tensión creativa, es un momento muy fértil, se está tensando muchísimo el muelle, siempre puede haber una sensación de caos en esa situación, eso tiene que ver con la grieta cósmica, hay que confiar en ese Neptuno, hay que confiar en aquello que por lógica no acabamos de ver, pero no hay, o sea, de alguna manera hay que aceptar que no hay creación verdadera sin fricción, sin tensión y que no surja del caos. O sea, siempre para que haya un orden nuevo tenemos que abrirnos y confiar en el caos, que el caos no es otra cosa que un orden que no somos capaces de ver todavía. Pero todo sistema caótico tiende a ordenarse de una nueva manera creativa, ¿no? Bueno, estamos entrando en un momento muy interesante del año y es bastante emocionante, será bastante emocionante ver cómo
cómo se va a desarrollar todo esto, ¿no? E intentemos conectarnos con todas estas energías y confiar en el proceso. Y bueno, por otro lado, para terminar, deciros que están todavía abiertas las inscripciones de los 2 grupos de autoconocimiento a través de la carta natal que voy a empezar a partir del 20 de enero, más o menos. Hay un grupo el martes, hay un grupo el sábado. El del martes está casi lleno, el sábado todavía quedan plazas. Sería a las 3, después de comer, a las 3, 2 horitas de astrología, con algo de introducción teórica, pero sobre todo mirando las cartas natales, son 6 meses de proceso para entender ese mecanismo multidimensional que incluye planetas, signos, casas, aspectos, que será más o menos lo que nos da tiempo de ver cómo funciona ese mecanismo. Después hay la complejidad, las capas de complejidad son infinitas en astrología, ¿no? Pero es a través de la carta natal, a través de la práctica, empezar a entender nuestra carta natal. Bueno, os invito, sobre todo os digo, los sábados quedan bastantes plazas libres. Son grupos reducidos para que tengamos tiempo de... O sea, he limitado los grupos a 8 personas para que tengamos tiempo de revisar varias veces nuestra propia carta natal y cuando no toque nuestra carta, pues estaremos mirando otras cartas, que es imprescindible para entender la carta natal, es ver muchas otras cartas también. Ver las diferentes expresiones que tienen los aspectos, que tienen las posiciones planetarias, toda esa complejidad que a veces nos paraliza, ¿no? ante una carta natal. O sea, hay tanto a tener en cuenta. La única manera de abordar esa complejidad es bucear en ella, es meterse directamente en lo que es la carta y poco a poco ir entendiendo cada vez más, poco a poco. Sin querer entenderlo todo de golpe, es imposible. Pero hay que meterse en la carta y decir, y de repente llegamos a un punto de entendimiento más. Vale, entiendo cómo funciona este mecanismo, ¿no? Este gran reloj cósmico que es con muchas manecillas, con muchos tiempos, que son ciclos. Empieza a entender un poco cómo funciona esto y después es un camino de vida. O sea, la carta natal, una vez nos metemos y nos damos cuenta que es un ente que está vivo, que está en movimiento perpetuo, movimiento en espiral, nos damos cuenta que el resto de nuestra vida vamos a estar observando esos movimientos, esos ciclos que nos permiten entender mucho mejor, y cuanto más entendemos, de alguna manera más libre albedrío tenemos. O sea, el libre albedrío nunca lo tenemos completo. O sea, todos estamos condicionados, todos estamos... sí, o sea, actuamos muy condicionados, ¿no? Pero cuando empezamos a entender esos condicionamientos, tenemos una mayor libertad de decisión, una mayor libertad de acción, porque manejamos más información. Así de sencillo. Bueno, muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo o hasta el próximo escrito. Buena luna llena. Claro que, por cierto, no he dicho la fecha, será el 13 de enero. Buena luna llena. Hasta luego.